22 años. Luego, posterior a eso, pues es que entra la parte, empezamos a empujar a través de todos los contactos míos, empezamos a empujar la cuestión del reggaetón y empieza a entrar, y entra Héctor y Tito, los primeros, diría yo, de Puerto Rico, que entraron a Ecuador fueron Héctor y Tito. Así es. Cuéntame un poquito, hablamos de 1990, pudiéramos decir que empezó todo esto, ¿verdad? ¿De dónde surgió esta raíz de la popularidad del reggae jamaiquino y el hip hop estadounidense durante los inicios de esa época? Tú que estuviste en esos años, ¿pudieras contarnos un poco? Mira, en esa época yo no estaba, pero puedes hablar de yo empecé en 90, 91 a trabajar con la gente de Prime Record. Ahí sí estaba el General, y estaba Vico C, y estaba Brully en sí, y lo que empecé a Prime Record fue como un contratista o como un promotor a hacer unos paris de un disco que ellos hicieron que se llamaba Prime Underground. Ya Vico estaba en las postrimerías de hice aparte, y de hecho no estaba en esos discos, pero el origen al final del día, si tú vienes a remontarlo, pues tienes que ir a Sugar Hill Gang, el rap en inglés. Sugar Hill Gang, yo pienso que son los primeros que hacen una colaboración así cantada, ¿no? Hablada, cantada con ritmo, y de ahí es que surge todo, y ahí hay una vertiente para los otros países en el dancehall y en el reggae y todo lo que estaba pasando, y en Puerto Rico empieza como underground, pero después va evolucionando hasta el reggaetón, utilizando obviamente todos esos ritmos, se fueron fusionando hasta encontrar el beat de la batería, que es el que hace el reggaetón al final del día, ¿no? Pero si tú analizas los discos antes de eso, antes del 2000, en los 90, era con mucha pista de abajo así, ¿no? Básicamente. Así es. Hablamos de que antes de que tú llegaras a formar parte de un equipo de trabajo de Héctor el Padre, y obviamente de formar tu empresa, Gold Star Music, que resaltó a nivel mundial, tuviste lanzamientos donde empezó todo, grandes temas, grandes éxitos. Es ahí donde empezó la historia del reggaetón, que hoy en día lo llamamos así. En 1991 hubo mucha gente envuelta solo fui una parte, uno de los mucha gente que estuvo envuelta en esto, porque yo siempre digo que yo estuve envuelto en la parte que es ¿cómo se dice? Como empresario. Yo fui en la parte mía, porque me preguntaste en la radio quién fue el causante de meterlo en la radio, pues fue Jaime Coyote. ¿Quién fue el primero que empezó a grabarlo ya y de una forma más comercial? Pues Jorge Oquendo, el de Prime, y así sucesivamente. Tienen los DJs que Playero, DJ Negro, DJ Nelson, que empezaron a grabar los muchachos, Chiclín, DJ Eric, o sea, todos estos tipos empezaron a hacer sus combos, y todo eso fue evolucionando. Yo en el caso mío que yo vi, yo dije, estos tipos son unas estrellas de rock, hay que agarrar a estos tipos, hay que organizarlos, hay que llevarlos a show masivos, ellos pueden salir de las discotecas y de los clubes, y empezamos a verlo de esa forma. En mi caso, hay otra gente que hizo otras cosas, que tenían tiendas, que hicieron muchas cosas. Dentro de todos los que apostamos a comercializar y a reventar y que se diera a conocer mundialmente el género de reggaetón, después pues fui yo. Obviamente toda esa experiencia y todo ese colectivo de personas que cada uno desde su punto de vista estuvieron haciendo cosas diferentes, sin obviar y sin dejar de mencionar lo más importante o la materia prima, que eran los artistas. Los artistas tenían sus seguidores, tenían sus ritmos que eran pegajosos, y ya pues 1 más 1 son 2. Ya tú veías eso y decías, pues vamos a trabajar estos muchachos, vamos a explotarlo en el sentido como se conoce, ¿no? Pues vamos a explorar esto, que explote en el mundo entero. Obviamente empezó a trabajar lo que es Centro Suramérica, lo que fue la República Dominicana, la costa este de los Estados Unidos, los mercados hispanos de los Estados Unidos.
a raíz de los europeos, los dominicanos y los colombianos que estaban en Europa, pues llevaron ese ritmo a Europa y lo fueron migrando allá. Entonces hoy en día tienes un género a nivel mundial que acapara todas las listas de popularidad y que pues ya básicamente sucumbe en la parte hispana, porque todavía la parte anglosajona tiene diferentes artistas saliendo, tiene todavía baladistas. Entonces tú tenías antes en Ecuador lo más popular tal vez era el Chayanne, que sigue siendo mi amigo, y también música popular, y Ricky Martin, y Luis Fonsi y tal, pero ahora si tú haces un survey, una encuesta, pues te das cuenta que el gusto popular está con la música reggaetón, ¿no? Al final del día. Bueno, exactamente. En 1991 hablamos de Javier, Héctor el Father, Tito el Bambino, Don Omar, fueron muchos de los talentos que tú descubriste. A estos talentos musicales, ¿cómo se dio esa oportunidad de conocerlos? Bueno, vuelvo y te explico, yo no los descubrí, ellos ya estaban, yo entro a trabajar en VI Music de socio con Vidal, el de VI Music, y él ya tenía a Héctor y Tito. Ya yo conocí a Héctor y Tito, de hecho, ya Héctor y Tito habían cantado en actividades que yo había hecho, o sea, ya nos conocíamos, me sigue, ya yo había hecho el disco en el 1996, lo de Dinois, ellos cantaron allí, Dinois Live, el primero. So ya nos conocíamos. Fue cuestión de que cuando yo entro y me uno a VI Music, ellos estaban allí, empezamos a trabajar, ya ahí Héctor es el que trae a Don Omar a la compañía. Don Omar tenía un contrato, creo que era muchacha a DJ Frank, tenía otro contrato con Coco Bling Bling y había firmado el contrato con VI Music también. So, tenía 3 contratos. Al final Vidal resolvió el problema, empezamos a trabajar con Don Omar. Ahí estaba la canción que en Ecuador fue muy popular, que del disco Grayskull, que se llama Si Estoy Fácil, que era Héctor y Tito con Don Omar. Empezamos a traer a Don Omar a los shows de Héctor y Tito para empezarlo a dar a conocer. Tan es así que en el concierto de Héctor y Tito Live, Don Omar está haciendo coros. Si buscas ahí en YouTube vas a ver a Don Omar haciendo los coros allí. Pero Don Omar era un tipo muy talentoso, y Héctor, que era un tipo, porque la combinación de Héctor y mía era así, socio con la parte creativa, y era un junte explosivo. Héctor le produce Dale Don Dale, y Héctor produce el primer disco de Don Omar, The Last Don, y entonces ahí yo empiezo a trabajar, pero yo me voy de VI Music, y entonces otra gente entonces agarró a Don Omar en ese comienzo. Yo te puedo decir que fui manager de Don Omar 2 o 3 meses, no mucho más de eso. Pero seguimos colaborando, y él siguió colaborando. Él colaboró en el disco Los Rompediscotecas, y colaboramos en Ronca, y colaboramos en Sácala, y en otras canciones de Gold Star Music que se hicieron. Él colaboró ya hasta el final, pues todo el mundo sabe la historia, ¿no? Pero decirte que yo lo descubrí, te voy a decirte que yo trabajé para llevar eso a otro nivel, así sí, eso sí te digo yo. Ok. El álbum de Bad Boy es el álbum que debutó el artista Héctor el Father, actualmente retirado, ¿verdad? El álbum de Bad Boy es el álbum que debutó Héctor el Father, actualmente retirado, obviamente. Él fue lanzado exactamente el 21 de noviembre del 2006. Ocupó muy buen lugar en lo que es el Top Billboard, prácticamente vendiendo más de 90,000 discos en su primera semana. ¿Cómo fueron todos esos transcursos, esas trayectorias en esos días cuando empezabas? En el disco de Bad Boy sale después que salió Los Anormales, Los Rompediscotecas, un montón. Y cuando sale de Bad Boy, ya yo le había dicho a Héctor, yo sí estuve envuelto, un ejemplo, cuando se grabó, yo fui a Miami, lo escuché con Héctor y tal, pero ya para esa época yo le había dicho a Héctor, Gold Star Music estaba muy grande, teníamos artistas como Yomo, Trevor Clan, que estaban muy grandes también. Exacto. Y en ese momento yo le dije a Héctor que yo necesitaba o quedarme con él como manejador o dedicarme a Gold Star Music, que era un negocio de él y mío, de los dos. Al final decidimos que yo me quedara con Gold Star Music. Buscamos varias alternativas para traer manejadores a Héctor. Al final
entra Emilio Estefan. Después de Emilio Estefan entró un muchacho que se llama Pompi, un muchacho que se llama Alejandro González de Ecuador, estuvo Andy Martínez, porque yo estaba, Gold Star Music estaba gigante, era un movimiento demasiado de grande, y yo humanamente no podía estar corriendo una discográfica que tenía 9 artistas firmados y corriendo a Héctor. Yo me quedé, como quien dice, detrás de la cortina, supervisando lo que hacían con Héctor, y habían ahí, pero al final Héctor siempre era el que llamaba y decía los shots, ¿no? Que decía, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no vamos a hacer. Sí fueron días de mucho trabajo. Yo recuerdo cuando llegué a los estudios de Emilio Estefan para escuchar el disco, allá estaba Mambo King y bueno, mucha gente, Noti y todos los que colaboraron en ese disco, Meca, escuchamos el disco Héctor y yo solo. Héctor me metió en un estudio, él y yo, me acuerdo que yo llegué a Miami, lo busqué a su apartamento, en ese momento él estaba casi viviendo en Miami, nos fuimos a desayunar, que fue un desayuno tarde, ¿no? Como casi un desayuno almuerzo. Me acuerdo que fuimos a la playa en Miami, ahí hablamos cosas del negocio de nosotros dos, y entonces nos fuimos al estudio de Crescent Moon, de Emilio Estefan, y ahí después que yo saludé a todos los muchachos y hablamos un rato, nos metimos Héctor y yo en un estudio a escuchar el disco de Bad Boy, porque él quería que yo le diera mi opinión, ¿no? Y obviamente pues todos saben que eso fue un discazo. Escuchamos el disco, recuerdo, a la noche cenamos, al otro día yo regresé acá a Puerto Rico, básicamente, y pues ya todos saben que ese disco pues marcó un hito, ¿no? Y hicimos, lo que sí hicimos, después de eso fue el concierto de Bad Boy que se hizo, que fue el último que yo produje de Héctor, que fue un exitazo, gracias a ese disco, que fue el concierto que él sale de la tumba y todo ese tipo de cosas. Tuvo Daddy Yankee, tuvo Wisin y Yandel. Héctor. Y bueno, fueron tantos como tú mismo lo nombraste, fueron muchos los artistas que estuvieron firmados bajo Gold Star Music, como Rakim White, Yomo, Víctor Manuel, Rakim no estuvieron, ni Víctor Manuel tampoco. Sí colaboraron, Héctor colaboró en el disco que tú pusiste de eso, en el live, colabora, ellos cantan porque Héctor colaboró en el disco, en el remix de Down, y con Víctor Manuel pues tenemos una historia ya desde Héctor y Tito, que hay amor, la canción con Yomo, que colaboró Héctor, Yomo y Víctor Manuel, y él estuvo y cantó ahí. Bueno, Héctor Delgado y Javier Gómez en el año 2003, si no mal no me equivoco, tuvieron la decisión de fundar Gold Star Music, donde salieron muchos artistas reconocidos. Uno de los temas que sonó en estos entonces fue Gata Fiera, uno de los temas íconos en su trayectoria musical. Incluso en mi país, hasta el día de hoy lo bailamos. Sí, Gata Fiera de Trevor Clan. Esa es una canción que estaba en el disco de los Bacatranes, que era una colaboración de Héctor y Joan. También estaba en esa canción. Una canción buenísima, pegadísima. Obviamente, pues ya tú sabes que DJ Joe nos trajo, cuando empezamos a trabajar en Trevor Clan, él nos trajeron las canciones. Héctor también colaboró con todo lo que con DJ Joe. Y la realidad del caso es que Gata Fiera fue un éxito de ventas, un hit mundial, y fue un hit mundial, correctamente, fue un hit grandísimo. Cabe recalcar que hasta el día de hoy tú sigues siendo el dueño absoluto de lo que es Gold Star Music. En esto has construido... Lo que pasa es que Gold Star Music era mío y de Héctor, y en un momento dado, pues Héctor, cuando se convierte al cristianismo, me cede la parte de él sin que mediara nada, ¿no? Y entonces pues ahí esa es básicamente la historia, ¿no? Y ahí yo paso a hacer, aunque Héctor mantiene su publishing, yo le manejo su publishing, pues básicamente eso. Y Héctor pues tiene una prédica grandísima con su ministerio Maranata, donde él va a ¿cómo se dice? Tiene su vida cristiana, Vida cristiana por el mundo entero.
Así es. Pues mira, vamos a la última pregunta porque me van a cerrar el PetSmart donde comprar la comida de los animales. Están ahora y me tengo que bajar y veo que la fijo, estoy mirando para allá. Así que vamos para la última pregunta. Ok. Bueno, lo que son los anormales, Héctor el Father, hoy a los 16 años de su estreno de Gold Star Music, ustedes volvieron a lanzar lo que son todas los álbumes de Héctor el Father, lo están poniendo ya lo que son en las plataformas virtuales, está disponible, pueden irlo. Y obviamente hoy en día nosotros relanzamos todo bajo Gold Star Music and Management. Pueden buscarlo. No llevamos un año todavía de nuevo. Relanzamos todos los proyectos que teníamos de la disquera, más empezamos a firmar artistas nuevos. Tenemos un artista que se llama Máximo y DMBB, que precisamente ahora el 13 de mayo saca 3 canciones nuevas, luego saca Máximo Suel saca 6 canciones ahora durante el mes de mayo, y el 20 de mayo vamos a lanzar el disco de Sangre Nueva 2. Ese disco lo vamos a poner en todas las plataformas, así que esperamos que todos los amigos de Ecuador puedan ir y visitarlo y disfrutarlo. Esa tremenda producción. Y bueno, tienen cosas nuevas. ¿De dónde proviene el nombre Gold Star Music? ¿De dónde nace el nombre? Eso fue un nombre que le pusimos el día que nos reunimos en un restaurante, el martes posterior a un domingo que Héctor me citó en su casa, porque yo le había dicho que cuando él quisiera abrir un sello me llamara, y él me llamó un domingo, me citó en casa de sus papás, Joe y Santi, a Joe que para descanse, y me dijo, ¿cómo lo hacemos? Yo tenía en la mente Motown y Fania, y ya había visto lo que había pasado con Prime Records. Básicamente fue un modelo así, lo establecimos y funcionó en poco tiempo. Tan es así que Gold Star en 4 o 5 años logró lo que muchos sellos discográficos no hacen en una vida, que fue reconocerse mundialmente y desarrollar artistas con éxito. No te puedo decir que el 100% de los lanzamientos fueron exitazos, pero sí la mayoría, porque al final la gente es la que decide, pero la mayoría de lo que lanzamos fueron éxitos, tan así que se han convertido en clásicos, y tan así que muchos de ellos, bueno, la canción Vete de Bad Bunny es una canción de Cartier, que estuvo en Gold Star Music, y eso lo consigue en ese disco que tú pusiste allí. Básicamente eso sirvió de inspiración para mucha gente, y lo más importante es que sirvió para tener amistad que ha perdurado entre los colegas artistas, colegas productores y productores y demás, y llegar a gente como tú que lo aprecian en países distantes como nuestro querido Ecuador, que todavía siguen disfrutando, como tú muy bien dijiste ahorita, disfrutando de la música y de canciones como Gata Fiera. A eso yo estoy eternamente agradecido por ti. Amén. Por la oportunidad. Le pido las gracias, le pido a la gente que se cuide, que usen, mira, yo aquí me voy a bajar con mi guante, mi careta, tengo mi hand sanitizer, voy a buscar la comida a los perritos, y ya tú sabes, para mi casita rapidito ahí, encerrado. Así que te doy gracias Infinity Loyalty TV, y los mantendré informados para que puedan empezar a trabajar cositas. De verdad, muchas gracias a ti por esta oportunidad, y pues obviamente agradecerte por tu tiempo, y pues bueno, sí esperamos pronto tener algún tipo de proyecto con ustedes de Gold Star Music con Ecuador. Seguro que sí. Está bien, hermano. Muchas gracias, y gracias por la oportunidad. Cuídate ya, bendiciones. Gracias, igual, bendiciones.